Hay un número, hay hormonas que regulan el proceso de digestión. La gastrina, por ejemplo, es una proteína que es secretada por el estómago y de hecho su efecto principal es estimular al estómago a producir ácidos justo para el proceso de digestión y también para el crecimiento normal de todos los epitelios que recubren el estómago, el intestino y el colon. La secretina se produce por las células que recubren el duodeno, el intestino delgado, la primera parte del intestino delgado. Lo que hace la secretina es estimular al páncreas para que libere sus enzimas y el bicarbonato. El bicarbonato, las secreciones de bicarbonato son importantes para neutralizar los ácidos que se liberaron en el estómago. Estimula al estómago también a producir pepsina y estimula al hígado para producir y liberar la bilis. Y la bilis, las sales biliares, las utilizamos sobre todo para emulsionar grasas, hacer micelas y poder absorberlas. La colecistocinina también la producen las células de la pared del duodeno y en este caso lo que hacen es estimular el páncreas a producir enzimas digestivas y estimular a la vesícula biliar para liberar la bilis. Otros tejidos que también son importantes, además del estómago y el duodeno, pues es el tejido adiposo. El tejido adiposo libera una proteína muy importante que es la leptina. Y la leptina es la proteína que controla la sensación de saciedad. Entonces, el tejido adiposo, cuando ya recibió alimentos, entonces libera la leptina y la leptina lo que hace es decirle al cerebro que ya comió suficiente, entonces la sensación de hambre se quita. Entonces, además, controla el gasto de energía y la temperatura corporal, que es parte del metabolismo basal. ¿Leptina, doctor? Sí. Leptina en inglés y leptina en español. El páncreas, en particular, en el metabolismo de carbohidratos, también tiene un papel importante, porque va a liberar dos hormonas que tienen efectos opuestos. Por un lado, puede liberar insulina, que ya dijimos se libera cada vez que los niveles de glucosa circulando en el torrente sanguíneo aumentan. Entonces, la insulina lo que hace es básicamente decirle a tres tejidos diferentes que comiencen a absorber la glucosa y almacenarla o gastarla, según sea el caso. Entonces le dicen al hígado, le dicen al tejido adiposo y le dicen a los músculos principalmente, porque proporcionalmente es el tejido que tenemos en mayor cantidad. Y a estos tres les da la señal de que comiencen a absorber la glucosa que está en el torrente sanguíneo. Y esto ayuda a que entonces los niveles de glucosa disminuyan. En cuanto los niveles de glucosa se normalizan, 100 miligramos por decilitro o menos, en ese momento el páncreas deja de producir insulina y se quita la señal entonces de que estos órganos estén absorbiendo glucosa. Cuando los niveles de glucosa empiezan a disminuir, entonces el páncreas también es el que da la señal de alarma. Y en este caso, en lugar de liberar insulina, lo que libera es glucagón.
El glucagón es también una hormona, pero tiene los efectos opuestos a la insulina. Nada más que en este caso, su órgano blanco es exclusivamente el hígado, porque el hígado es el que tiene las mayores reservas de glucosa. Entonces, cada vez que los niveles de glucosa circulando estén bajos, el páncreas libera glucagón. Glucagón viaja a hígado y en hígado le da la señal de que comience a degradar sus reservas de carbohidratos, de glucógeno, y libera glucosa al torrente sanguíneo. Inés, levantaste la mano. Sí, es que no sé si sea una pregunta medio tonta, pero órgano blanco sería como un órgano diana. Sí, exactamente. Es el órgano a donde tiene que dirigirse. De hecho, tiene que ser el órgano donde exista un receptor para la hormona. Entonces, bueno, de hecho ya no lo dije, pero todos los órganos que liberan hormonas les llamamos glándulas. Las hormonas todas viajan a través del torrente sanguíneo y para que la hormona pueda saber exactamente en qué órganos tiene que ejercer su efecto, el órgano que va a dar la respuesta tiene que tener un receptor para esa hormona. Entonces el hígado tiene receptores para glucagón, que no tiene el tejido adiposo ni que tiene el músculo. Entonces por eso solo el hígado es el que responde a la presencia de glucagón. Pero en el caso de la insulina, el hígado tiene receptores a insulina, el tejido adiposo tiene receptores a insulina y el músculo también. Y entonces esa es la razón por la cual esos tres órganos son los que dan la respuesta a la insulina. Ok, entonces la leptina, decíamos, es una hormona que produce el tejido adiposo y es el que estimula la sensación de saciedad, el que hace que nos sintamos llenos. Hay una hormona que tiene exactamente el efecto opuesto. Así como insulina y glucagón son dos hormonas de efectos opuestos, leptina y grelina tienen efectos opuestos también. Víctor, levantaste la mano. Doctor, que si me podía volver a explicar lo de en la parte de la colecistoquinina, no me Ajá, quedó muy claro. O sea, liberaba, ¿se daba en qué parte? ok. La colecistocinina se libera en el intestino delgado y esta hormona entonces viaja al estómago, sí, al hígado y al páncreas. En el páncreas estimula la liberación de bicarbonato. En el estómago induce la producción de pepsina. Y en hígado lo estimula para que produzca la bilis. Ok, doctor, gracias. ¿Sí? ¿No? ¿De qué? ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Los demás? Sí, Sí, doctor. doctor. Perfecto. Doctor, ahí en la parte que dice como causes the gallbladder to empty stored bile into the SI, ¿qué sería el SI? Es el intestino delgado. Gracias, Small intestine. gracias. ¿De qué? Ok. Entonces decíamos, leptina y grelina tienen efectos opuestos. Leptina da la sensación de saciedad. Y grelina es la que nos da la sensación de apetito, de que tenemos hambre. Quien lo produce es el estómago. Entonces el estómago, cuando está vacío y ya pasó un buen rato, es el que nos estimula la sensación de hambre y de que tratemos de comer. Entonces, de hecho, también sus efectos son en el sistema nervioso central, pero también en la hipófisis. De hecho, la grelina también estimula la liberación de la hormona del crecimiento. Y ya dijimos, sus acciones son opuestas a la leptina.
En ratones se han hecho experimentos con estas hormonas y de hecho se puede manipular genéticamente a los ratones y entonces activar o inactivar genes. Entonces, una cepa de ratón inactivaron el gen que produce la leptina y el efecto que produce es el que pueden ver aquí. Este ratón no produce leptina, entonces nunca se siente satisfecho. Solo tiene el efecto de la grelina, entonces tiene hambre y no hay nada que diga, ya, deja de comer. En consecuencia, pues lo que tenemos es al final un ratón que se la pasó comiendo todo el tiempo, tiene una obesidad muy, muy marcada, en comparación con un ratón normal que sí produce leptina y produce grelina, pero entonces, así como tiene hambre, después de comer tiene la sensación de que ya se llenó. Este otro ratoncito no. Entonces, eso les dará una idea de lo importante que es la leptina. Y si no se produjera, pues entonces tendríamos sobrepeso y obesidad. Ok, regresando un poco a los carbohidratos, el proceso de digestión de carbohidratos, la verdad es que inicia desde que nosotros introducimos dentro de nuestra boca los carbohidratos. Víctor, ¿se te quedó la mano alzada o es Ah, otra sí, pregunta? perdón, la dejé levantada. Ok, pero Isaac, tú sí acabas de levantar la mano. Sí, doctor, tengo una duda. Entonces, cuando la gente como que come mucho, come cada rato y no se llena, ¿es por una falta de producción de leptina? Podría ser, la verdad es que hay más hormonas y más mecanismos involucrados, pero podrían pensar en esa posibilidad. Sí, por supuesto que sí. Ok, gracias. Melissa, Sí, bueno, yo he visto que hay personas que luego se ponen como unos parches aquí en las orejas y dicen que eso les da hormonas para que, bueno, que sientan que ya están satisfechos, ¿no? Entonces, no sé si son las mismas hormonas que estamos hablando de la leptina o si es otra cosa. la verdad no tengo ni idea. Es un poco basado en lo que es la acupuntura, que es difícil de explicar en términos de la medicina que nosotros conocemos. Pero de alguna manera, pues la acupuntura algo ha de tener que no está del todo claro, ¿eh? No lo sé. Sí, yo tampoco aprendo muy bien, pero me da curiosidad utilizarlos para ver si, bueno, o sea, una vez nada más para ver si en verdad como reducen tu ansiedad por estar comiendo o si nada más es como algo psicológico. Pero está interesante. Ojo, el efecto placebo es muy, muy importante, ¿eh? Y luego enmascara prácticamente cualquier efecto. Sí, hace falta ahí entender un poco más las relaciones con el sistema nervioso. Pero la acupuntura es, hasta donde entiendo, es algo serio. No, pero no sé más. Ahí sí la bioquímica no les puede contestar. ¿Por qué la acupuntura funciona? No tengo la menor idea. Buena observación, gracias, Melissa. Ok, entonces, a ver, por lo que se refiere a la digestión de carbohidratos, entonces decíamos que la digestión de carbohidratos inicia desde que nosotros introducimos los alimentos a la boca. En la saliva ya tenemos enzimas que pueden iniciar la degradación de los carbohidratos. En particular tenemos amilasa, más la amilasa salival. ¿Cuál sería el sustrato de la amilasa salival? ¿A qué le suena el nombre? Almidón. Al almidón. Ajá, exacto. Entonces la amilasa salival empieza a romper los enlaces glucosídicos alfa 1,4 y esto permite que se empiecen a liberar las unidades de glucosa.
Acuérdense que nosotros no asimilamos el almidón como tal, tampoco los disacáridos. Nuestro intestino lo único que absorbe son los monosacáridos. Entonces es importante que los degrademos, que se liberen las unidades estructurales. Entonces por eso la digestión empieza desde la saliva misma. Los alimentos entonces van a llegar al estómago. En el estómago, ojo, el pH ácido va a inactivar a la amilasa salival y entonces durante el paso de los alimentos a través del estómago, la degradación de los carbohidratos prácticamente se detiene. En el estómago lo que vamos a degradar principalmente son las proteínas. Ahí las proteasas sí necesitan un pH ácido y el estómago está especialmente diseñado para ello, pero no para la digestión de carbohidratos. Entonces la iniciamos con la amilasa salival, se suspende durante el paso de los alimentos a través del estómago, pero apenas llegan otra vez al duodeno y al intestino delgado, otra vez las secreciones pancreáticas contienen amilasas. Y estas amilasas continúan la degradación de los almidones. Tenemos también la secreción de disacaridasas, así les llamamos. Y lo que hacen son básicamente romper los disacáridos. Y entre ellos está la lactasa. La lactasa, ¿cuál sería su sustrato? Lactosa. Lactosa. La lactosa sería el sustrato de la lactasa, ¿no? Y la lactasa entonces va al romper a la lactosa, libera galactosa por un lado, glucosa por el otro y ya se absorben. Entonces la absorción de los carbohidratos se va a dar principalmente en el intestino delgado. Ahmed, Doc, ¿qué es SK? colecistocinina, la Ah, hormona que sí, sí, vimos. sí. Perdón, ya lo No, recordé, no, gracias. no, ¿de qué? Ok. Entonces, ¿dónde son los sitios principales de digestión de carbohidratos? La boca es el primer lugar, pero el intestino delgado es donde realmente vamos a completar la digestión de los carbohidratos. Las enzimas que degradan carbohidratos pues van a romper los enlaces glucosídicos. Entonces vamos a tener diferentes amilasas y vamos a tener disacaridasas. Entonces almidón y glucógeno los rompemos hasta los monosacáridos que los constituyen. Ahora, una vez que tenemos ya los monosacáridos, estos tienen que pasar al torrente sanguíneo. Y entonces para ello tenemos transportadores de glucosa. Tenemos dos familias de transportadores de glucosa. Los transportadores GLUT y los SGLT. Los SGLT son los que vamos a encontrar mirando hacia la luz intestinal, o sea, la que ve directamente hacia los alimentos. Y estas se encargan de hacer un cotransporte sodio-glucosa. La concentración de sodio dentro de las células es muy bajita, pero la de glucosa no. Entonces, para asegurar que la glucosa entre a las células que recubren el intestino, entonces se aprovecha que el sodio siempre tiene tendencia a entrar hacia las células y se utiliza entonces para facilitar la entrada de glucosa al interior de las células. Entonces el sodio empuja la entrada de glucosa y de esa manera podemos asegurar que toda la glucosa que esté presente en los alimentos, toda, sin excepción, termine por ser absorbida. Una vez que entra a las células epiteliales, entonces de ahí vuelve a pasar, pero ahora a través de los transportadores GLUT.
En el intestino, quien responde es el GLUT2. Entonces vamos a ver que hay toda una colección importante de transportadores, tanto SGLT1 como de GLUT. SGTL1, SGTL, tenemos dos principalmente, pero de los GLUT, la verdad es que es toda una familia. Entonces, de hecho, se han identificado 14 genes que pertenecen a la familia de los transportadores GLUT. Entonces, de los SGTL se conocen dos. El 1 está en las células que recubren el intestino, pero en riñón tenemos el SGTL1 y el SGTL2. Y ahí también es importante para la reabsorción de glucosa que pudiera llegar a la orina. Entonces, antes de que se elimine, los transportadores SGTL1 y SGTL2 se encargan de reabsorber la glucosa, de tal manera que no tengamos pérdidas. Doctor, perdón, ¿dónde encontramos a SGTL2? En riñón, sí, Sí, gracias. ok. De los GLUT, la verdad es que hay 14 transportadores. Lo más probable es que todos transporten hexosas o algún polialcohol, pero la verdad es que solo se han identificado bien o caracterizado bien 5, y esos son los que vamos a ver. Entonces son de hecho el GLUT 1, 2, 3, 4 y 5. Y sabemos que pueden transportar glucosa, que pueden transportar galactosa, que pueden transportar fructosa y que se van a expresar en diferentes tejidos. Como dato curioso, que no es importante que se lo aprendan, tiene alrededor de 500 residuos, tienen un oligosacárido unido a través de un grupo amino y son proteínas relativamente complejas porque atraviesan 12 veces la membrana plasmática. Entonces son capaces de formar realmente un canal. Estos transportadores GLUT se van a expresar en diferentes tejidos, pero decíamos los que vamos a estudiar pues solo son 5. Y entonces, de hecho, son estos 5 de acá. Entonces, GLUT1 se encarga de transportar glucosa y galactosa. Tiene una Km de 2 milimolar. Comparado con los otros que tienen 17, 5, 10, ¿cómo sería la afinidad de GLUT1 con respecto a la glucosa? ¿Alta o baja? Muy alta. 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 Como su Km es pequeñita, entonces su afinidad es alta. Entonces, de hecho, solamente para tener como un punto de referencia, decíamos, la concentración de glucosa en sangre puede ser del orden de hasta 100 miligramos por decilitro, o en concentración milimolar entre 4 y 5 milimolar. Así que este GLUT tiene una afinidad mucho mayor que la concentración de glucosa que está circulando. Entonces, este es un buen transportador de glucosa. ¿Dónde se va a encontrar? Pues lo podemos encontrar en los eritrocitos, que obtienen su energía básicamente de carbohidratos. Los eritrocitos no tienen núcleo ni tienen mitocondrias. En las células endoteliales, en las neuronas, en el tejido nervioso, riñón y linfocitos. De hecho, en las neuronas son importantísimas, porque todo el tejido nervioso obtiene prácticamente el total de su energía a partir de carbohidratos. Entonces, la obtención de energía en tejido nervioso siempre es a partir de carbohidratos, y entonces es importante que tengan un buen transportador de glucosa. En GLUT2
si se dan cuenta ustedes, tiene muy baja afinidad por la glucosa. Entonces, de hecho, solo va a transportar glucosa cuando de veras hay exceso de glucosa. ¿Quién se tiene que enterar? Es el riñón, en particular las células beta del páncreas, porque son las que liberan insulina. Carlos. Ah, sí, doctor. Bueno, ahorita que mencionó lo del GLUT1 y que está en las células, en las neuronas, en Ajá. algún momento leí, no sé si estaba muy tonto o qué era, pero bueno, lo leí y se me quedó muy grabado, que el Alzheimer se podría decir que era como una diabetes en el cerebro porque la glucosa ya no llegaba tan bien a todo y eso hacía que se perdieran conexiones, pero no sé. Lo Debe leí, ser pero no, parte no sé. de... El problema es que las enfermedades neurodegenerativas involucran muchos procesos paralelos. Entonces hay muchas desencadenantes de enfermedades neurodegenerativas. Yo no dudaría que esa sea uno más de los posibles desencadenantes. Ok, vale, gracias. ¿Sí? No, ¿de qué? Entonces decíamos, GLUT2 se va a expresar en las células beta del páncreas y son las responsables de liberar insulina. Entonces, este es el que les va a dar la señal de que hay exceso de glucosa circulando. Pero se va a expresar también en hígado, en riñón, en intestino delgado. En GLUT3 también es un transportador de alta afinidad. También está en el sistema nervioso central, en la placenta, en el hígado, el riñón, corazón, los linfocitos. ¿Por qué se requieren varios transportadores expresándose en el mismo tejido? La verdad es que no está del todo claro. A lo mejor es simplemente para tener la certeza de que si uno falla, haya otro ahí que también pueda reemplazarlo. Posiblemente eso ocurre con muchas enzimas también. Ya vamos a ver cuando entremos a metabolismo que para muchas enzimas tenemos lo que llamamos varias isocimas, es decir, enzimas que catalizan exactamente la misma reacción. Y entonces si falla una, pues es como si tuviéramos una de reserva ahí para poder emplearla en caso necesario. GLUT4 es un transportador muy importante porque se expresa en los tejidos que son sensibles a insulina. Es más, GLUT4 se encuentra normalmente en vesículas, pero cuando se da el estímulo por insulina, esas vesículas se fusionan a la membrana plasmática y entonces ese GLUT4 es precisamente el responsable de que aumente la capacidad de las células sensibles a insulina para absorber glucosa. Entonces, todos los tejidos sensibles a insulina expresan GLUT4. Y GLUT4 empieza a trabajar justo cuando se da la liberación de insulina. Entonces, normalmente GLUT4 está en vesículas dentro de la célula. Vesículas estaría inactiva, pero en el momento en que se da la liberación de insulina, una de las respuestas a la insulina es que esas vesículas se fusionen a la membrana plasmática y ahí sí se vuelven activas. Y entonces empiezan las células a absorber glucosa. Y eso es parte de la respuesta a insulina. GLUT5 es un transportador especializado en fructosa. Tiene una Km relativamente alta, tiene baja afinidad y se expresa en testículo, en riñón, en intestino delgado. Los espermatozoides tienen cantidades muy altas de fructosa y esta es parte de la fuente de energía para el movimiento de los espermatozoides. Algunas células cancerígenas también expresan GLUT5. Entonces, de hecho, muchas células cancerosas tienen estimulado el metabolismo glucolítico.
básicamente porque las células cancerosas no tienen en un inicio irrigación sanguínea, entonces trabajan en condiciones anaerobias y la glicólisis sería su única fuente de energía. Entonces gastan cantidades importantes de carbohidratos. Entonces sobreexpresan los transportadores. Estos transportadores, como van a trabajar, esencialmente es capturando glucosa de un lado de la membrana, se cierra el transportador y después se abre mirando hacia la cara opuesta. Y de esa manera entonces la glucosa entra a la célula. Un poco Entonces, como la bomba sodio-potasio, ¿no? sí, bueno, los GLUT no están asociados al cotransporte con sodio, solo los SGLT1 y 2. Estos simplemente facilitan la entrada de glucosa. Manuel, Doctor, una pregunta. ¿Los GLUT gastan energía? no, estos no. Ujú. No, Son de estas están difusión. facilitadas simplemente. Ok. Los que gastan energía indirectamente son los SGLT1. No porque el transportador gaste energía directamente, pero al permitir la entrada de sodio, la célula después tiene que expulsar ese sodio. Entonces, ahí sí, como nos dijo Inés, la tepeasa de sodio y potasio es la que tiene que pagar Ujú. al final como gasto de energía en forma de ATP. Gracias, doctor. Ok, entonces, ok, los carbohidratos, una vez que ya están dentro de nuestro cuerpo, entonces decíamos, van a entrar al proceso de glicólisis. Un poquito aquí como recordatorio, tenemos las 3 fases del catabolismo. La primera etapa sería la digestión, ya la comentamos brevemente. Es básicamente el degradar los polisacáridos en monosacáridos. Pero con este proceso de digestión también se acompaña de la degradación de lípidos, ocurre también principalmente en el intestino, y la degradación de proteínas ocurre principalmente en el estómago. En cualquiera de los casos liberamos las unidades estructurales, los monosacáridos en el caso de carbohidratos, aminoácidos en el caso de proteínas y ácidos grasos, glicerol en el caso de los lípidos. Estas unidades estructurales son las que van a pasar al torrente sanguíneo. Y una vez que circulen a través del torrente sanguíneo, las células las van a ir tomando. Entonces, en nuestro caso, las células lo que van a hacer es, a través de los transportadores GLUT, van a ir tomando la glucosa que vayan requiriendo. Esa glucosa va a entrar a la glicólisis y se va a convertir eventualmente en piruvato. Este piruvato, si hay oxígeno disponible, entonces entrará a la etapa 3 del catabolismo, que es la fase aeróbica. La glicólisis correspondería a la fase anaerobia, o sea, la etapa 2. Solo si hay oxígeno disponible, entonces el piruvato entrará a la mitocondria y allí, con la piruvato deshidrogenasa, se convertirá en acetilcoenzima A y alimentará el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, a su vez, alimentará la cadena respiratoria y finalmente a la fosforilación oxidativa y la generación de ATP. Entonces, este es el caminito que nosotros vamos a revisar en lo que resta del bloque. Pero Doctor, la verdad, sí, una pregunta. Aquí donde viene en la fase en la que pasan a ser monosacáridos y entre paréntesis glucosa, ¿todos los monosacáridos deben convertirse en glucosa o en su unidad? no, a ver, eventualmente todos los carbohidratos o se convierten en glucosa o
en algún intermediario de la glicólisis. Entonces, la fructosa, por ejemplo, entra directamente como intermediario de la glucólisis, pero otros sí se interconvierten en glucosa. La manosa, por ejemplo, tiene que convertirse en glucosa. La Ok, sí. galactosa igual. Ok, sí. Gracias, doctor. No, ¿de qué? La glucosa, entonces, uno de sus posibles destinos es la oxidación a través de la glicólisis y la formación de piruvato como producto final de la glicólisis. Si hubiera oxígeno, entonces se irá a la mitocondria. Si no hay oxígeno, entonces será a fermentación láctea. Pero no es el único posible destino. La verdad es que también se puede almacenar como glucógeno, principalmente en hígado. Tiene también otra vía oxidativa alternativa, que se conoce como la vía de las pentosas o de la vía de las pentosas fosfato. En este caso, la glucosa se va a convertir en ribosa. La ribosa es una pentosa. La ribosa, ¿en qué tipo de macromolécula podríamos encontrarla? En ARN. En el ARN, y de la ribosa podríamos sintetizar desoxirribosa. Y entonces, ojo, esta vía va a ser muy importante, sobre todo para la síntesis de RNA y DNA, de ácidos nucleicos. Esta vía, además, vamos a ver, genera cantidades importantes de NADPH que podemos utilizarlo para estimular todas las vías anabólicas. Entonces, sería una vía alternativa a la glucólisis. ¿Cuál va a utilizar? Pues depende de las necesidades de la célula. Si se va a duplicar, por ejemplo, tiene que duplicar su material genético, entonces echará a andar la vía de las pentosas. Si requiere ATP, entonces echará a andar la vía de la glicólisis. Y no debemos olvidar que la glucosa además puede participar en la síntesis de otros componentes. Ya habíamos visto los heteropolisacáridos, que forman parte del material extracelular, los oligosacáridos, y entonces también puede formar componentes estructurales. Entonces tiene varias posibilidades una vez que está dentro de la célula. De manera general, podemos decir que los alimentos nos van a dar monosacáridos. Estos monosacáridos van a formar o glucosa 6-fosfato o algún intermediario de la glicólisis. Puede ser fructosa 6-fosfato, puede ser manosa 6-fosfato, galactosa 1-fosfato. Lo que no se les debe de olvidar es que en todos los casos el carbohidrato se va a fosforilar. Y una vez fosforilado, entonces ya se dirige a la glicólisis. Como Doctor, glucosa 6-fosfato. Sí, Carla. dijo que había 3 o 4 formas de que se podía utilizar el glucógeno, La glucosa. la glucosa, perdón. Ajá. ¿Cuántas formas eran? ¿3 o 4? 4. Pensando que una posibilidad es que lo podemos almacenar. Otra posibilidad que lo podemos oxidar en la glicólisis para generación de ATP. Otra posibilidad es llevarlo a la vía de las pentosas para sintetizar ácidos nucleicos, RNA de manera muy importante y DNA si se va a duplicar la célula. Y también a la síntesis de otros componentes estructurales. Aquí nos pusieron todo lo que son polisacáridos, material extracelular, pero también no se les olvide los oligosacáridos, también formarían parte de estas unidades estructurales. Sí, Gracias, doctor. no, ¿de qué? Ok,
Entonces, la glucosa 6-fosfato lo podemos llevar a pentosas y entonces sería a través de la vía de las pentosas. Lo podemos llevar a la síntesis del glucógeno, si lo vamos a almacenar. Lo podemos llevar a la glicólisis, entonces formar piruvato, y de piruvato podríamos formar acetilcoenzima A y llevarlo al ciclo de Krebs, pero vean que tenemos también otras posibilidades. La verdad es que el metabolismo de todos los diferentes componentes celulares está muy interrelacionado. Entonces, de hecho, todos estos caminitos sí los vamos a ver. Al principio solo lo que tiene que ver con metabolismo de carbohidratos, pero después ya en el tercer bloque vamos a ver los caminitos que nos llevan a aminoácidos o los caminitos que nos llevan a ácidos grasos y triglicéridos. Pero ahorita lo que sí es importante es que vayamos visualizando cuáles son las vías que están involucradas en el metabolismo de carbohidratos. Entonces, de hecho, los números que están aquí indicados nos estarían señalando esas vías metabólicas. Y todas esas vías metabólicas las vamos a ver. Entonces, el número 3, ¿a qué vía correspondería? Esa sí ya la mencionamos. Glucólisis. Glucólisis. Glicólisis. Glicólisis o glucólisis, como le quieran llamar. Ahora, el piruvato, en un momento dado, podríamos utilizarlo como sustrato para generar glucosa o el ácido láctico, por ejemplo. Si obligamos a las células a trabajar en condiciones anaerobias y gastar energía, entonces la glucosa va a entrar a la glicólisis. De la glicólisis va a generar piruvato y este piruvato, si no se utiliza en presencia de oxígeno, entonces ese piruvato se utiliza para formar lactato. Entonces aquí tenemos un número 7. Ese número 7, ¿saben a qué se refiere? No lo hemos Fermentación visto. láctica. Fermentación. Ajá. Fermentación láctica. Ajá. La fermentación láctica es la que nos permite convertir el piruvato en lactato. Y de esa manera, ya lo vamos a ver con más detalle, el lactato se va a ir acumulando como producto final. Pero ese lactato no lo desechamos. La verdad es que cuando pasa ya la situación de estrés, el lactato lo regresamos a piruvato y de piruvato lo llevamos otra vez a glucosa. Es decir, nuestras células no desperdician nada. ¿Cómo se llamaría la vía metabólica que lleva el piruvato a glucosa? Glucogénesis. Casi, gluconeogénesis. Gluconeogénesis sería entonces la vía opuesta a la glucosa. Le llamamos gluconeogénesis porque en principio estaríamos formando glucosa de nuevo, a partir de, puede ser de piruvato, puede ser de lactato, o podría ser de aminoácidos. Algunos aminoácidos son capaces de formar piruvato, y si forman piruvato, entonces pueden formar glucosa 6-fosfato. Las personas que están en ayuno, por ejemplo, que dejan de consumir alimentos, empiezan a degradar sus proteínas para liberar aminoácidos y formar piruvato y de ahí carbohidratos. Es importante que se formen los carbohidratos porque les vuelvo a insistir, el sistema nervioso solo utiliza carbohidratos como fuente de energía. Y entonces, si no hay carbohidratos que vengan de la dieta, pues los empezaremos a tomar a partir de proteínas. Ojo, fíjense que prácticamente todas las vías metabólicas tenemos dobles flechas. Si hay dos flechas, quiere decir que la vía puede ir en una dirección o en la otra dirección. No necesariamente son las mismas enzimas. De hecho, entre glucólisis y gluconeogénesis hay enzimas compartidas, pero hay enzimas también que son
específicas de la vía de glicólisis o de la vía de gluconeogénesis. Esto lo vamos a ver. Prácticamente todas son dobles, excepto este paso de piruvato acetilcoenzima A. Este paso es irreversible y eso tiene consecuencias importantes, porque los triacilglicéridos, las grasas, pueden liberar ácidos grasos, los ácidos grasos pueden generar acetilcoenzima A, pero las grasas no pueden generar piruvato. Y entonces, eso quiere decir que a partir de grasas no podemos generar carbohidratos. Entonces, nuestras grandes reservas de energía no nos sirven para generar carbohidratos. Y eso tiene consecuencias importantes. Ahmed. Oiga, Doc, a ver, es que ¿hay alguna causa de por qué, o sea, si como usted lo dice, tiene más energía de lo de 9 kilocalorías por gramo, ¿por qué se escogió los carbohidratos como fuente de energía principal o solo así, la naturaleza? No, a ver, yo creo que es un problema de adaptación más bien. Tejido nervioso, por alguna razón que no está muy clara, solo utiliza carbohidratos como fuente de energía, pero solo tejido nervioso. Corazón, por ejemplo, es feliz quemando triglicéridos, quemando ácidos grasos. Su metabolismo aerobio le permite obtener toda su energía prácticamente a partir de la oxidación de ácidos grasos. Diferentes tejidos entonces pueden utilizar carbohidratos o pueden utilizar ácidos grasos como fuente de energía. Cerebro no. Y nosotros, si vemos en la naturaleza, tenemos un cerebro desproporcionadamente grande comparado con el resto de los animales. Y entonces tenemos también una demanda, un gasto de carbohidratos exagerado comparado con el resto de los animales. Pero es ese detalle, el tener un sistema nervioso sobredesarrollado, por decirlo de alguna manera. Esa fue nuestra ventaja evolutiva. Y tiene un costo. El costo es ese metabolismo de carbohidratos exclusivo en sistema nervioso. Sí contesté. Sí, Doc, muchas gracias. No, Pero, entonces, ¿esto no es como totalmente confirmado? ¿No se sabe bien así? ¿O la ciencia es cierta? no, bueno, está confirmado que el sistema nervioso utiliza Ajá. carbohidratos. Que nosotros tenemos un sistema nervioso con un cerebro de tamaño mucho mayor al del resto de los organismos, eso también, que eso fue una ventaja adaptativa también. Lo que no queda claro es por qué nuestras neuronas no pueden utilizar los ácidos grasos como fuente de energía. Esa parte sí no. Muchas gracias, Doc. No, ¿de qué? Vlad. Sí, un poco relacionado con lo que dijo Amir. No sé si ya es meterme mucho en este tema, pero por ejemplo yo había oído que el cerebro del humano se había hecho más grande por el consumo de carne cocida, pero entonces también los carbohidratos tendrán que ver con algo del crecimiento del cerebro. No lo sé, ya es un poco lucubrar. El desarrollo del cerebro de alguna manera vino un poco antes, porque ya los primates también tienen un cerebro desarrollado en comparación con el resto de los mamíferos. Y ellos ya tienen una inteligencia mayor que el mamífero promedio, por decirlo así. Que eventualmente nosotros adquirimos la capacidad de generar fuego y con eso entonces cambió nuestra dieta radicalmente, eso también. Y lo demás es un poco elucubrar. Y bueno, pues es la parte bonita, ¿no?
eventualmente poco a poco van a salir las claves, las respuestas a esto, pero todavía está un poco prematuro. Gracias. Ok, entonces, a ver, el número 3 es glicólisis. El número 4, entonces dijimos, es gluconeogénesis. ¿Cómo le llamaremos a la vía que nos permite sintetizar glucógeno? Glucogénesis. Le podemos llamar Glucogenogénesis. Le podemos llamar glucogenogénesis, que me parece sería el nombre más correcto, en el sentido de que es la síntesis o la génesis de glucógeno. En el departamento de bioquímica, como nos dijo bien Inés, le llaman glucogénesis. Solo en el departamento de bioquímica le llaman así. Y es un poco como para no tener que decir glucogenogénesis, porque suena así como trabalenguas. Entonces, gluconeogénesis es de piruvato a glucosa. Pero de glucosa a glucógeno le llamamos de forma abreviada y aquí como entre cuates, digamos, glucogénesis. ¿Cómo se llamaría la degradación del glucógeno? Glucogenólisis. Glucogenólisis, perfecto. Ajá. La degradación del glucógeno sería glucogenólisis. Y la conversión de glucosa en ribosa y otras pentosas, pues le llamamos simplemente la vía de las pentosas. Entonces ahí no tiene mayor pierde. Doctor, Entonces perdón, ¿puede estas son las repetir? vías. Sí, Ay, perdón. ¿Cómo se llamaba de glucosa a glucógeno? le podemos llamar glucogenogénesis y le podemos llamar un poco de forma abreviada glucogénesis. Gracias. ¿El 4 cómo se llamaba? Es glucosa de novo. Tú me dices. Neogénesis. Gluconeogénesis. Ajá, exacto. Entonces no se les olvide, es glucosa de novo, gluconeogénesis. Ok. Entonces, de hecho, lo que vamos a ver entonces de aquí en adelante es básicamente esa degradación de la glucosa, primero a piruvato, de piruvato a acetilcoenzima A, su entrada al ciclo de Krebs y cómo va a alimentar a la cadena respiratoria y a la fosforilación oxidativa. Entonces, a ver, para el siguiente pedazo de la clase, entonces ahí sí voy a usar el pizarrón, vamos a hacer un esquema y ya después entramos a las reacciones de la glicólisis. Entonces yo creo que ahorita ya es yo creo que es la oportunidad de hacer un receso, hacemos un receso de 10 minutitos. Entonces tengo 8:18 exactamente. Entonces retomamos, bueno, a las 8:30, ¿qué les parece? Sí, doctor.